Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Bienvenido a un nuevo episodio en mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y hoy quiero hablarte sobre cómo autorregularte emocionalmente. Este es un tema relevante, creo que para todo el mundo, pero especialmente para aquellos que se ven pues como secuestrados por sus emociones, o si te ves preso de tu ansiedad, de tu tristeza o de cualquier emoción y dejas de pensar como un ser racional, ¿no? Quizás tu respuesta emocional es reaccionar con rabia, o sientes una imperiosa necesidad de aislarte, o a lo mejor, por el contrario, buscas a cualquier coste conectar con alguien. Estos son respuestas emocionales. Puedes pasar de ser dueño de ti mismo y comportarte como un ser totalmente, pues eso, dueño y señor de su dominio, pero sucede algo, o te dicen algo, o pasa algo que detona en ti una herida del pasado y pasas a ser preso de esa emoción. Bien, pues lo que voy a contar en este episodio es sobre cómo conseguir autorregularte emocionalmente. Antes de pasar a hablar de este tema, quería comentarte que he creado un nuevo curso gratuito que encontrarás en mi web. Se llama Cómo ser feliz. De hecho, fue una experiencia que hace años que puse, pero luego la quité, ya no estaba disponible y la he vuelto a poner disponible en mi web. Es un curso de unas 6 lecciones. Es una pasada, la verdad. He puesto la primera versión, hice 2 versiones. La primera versión para mí fue la más genuina y la encontrarás totalmente gratuita en mi web, laurarribas.com, o si vas a conseguirobjetivos.com, ahí podrás ver cómo acceder a ella de forma gratis. Entonces, volvemos al tema de la autorregulación. En este episodio voy a enfocarme en la regulación en el momento, porque habría como 2 autorregulaciones. Una sería como más lenta, como un trabajo interior, un proceso para conseguir estabilizarte emocionalmente como más a largo plazo y de una forma más... Hay como una sanación más profunda y eso evita que luego hayan esos picos de desregulación. Sin embargo, lo que voy a hablar aquí es sobre cómo regularte emocionalmente cuando sucede ese pico, ¿no? Ese detonante y te activa. Entonces, por muy racionales que seamos, somos seres emocionales y por encima de todo, además, somos tremendamente frágiles. Por lo tanto, es normal tener esos detonantes, sentir esos picos emocionales, no entender cómo hemos pasado de estar tranquilamente a X situación. Entonces, esto es totalmente normal y aunque tú creas que los demás o que a los demás no les pasa y no les ocurre, mienten. O sea, nadie comparte estas cosas, nadie realmente se muestra suficientemente vulnerable como para confesar o explicar que él es preso o víctima de estos arrebatos emocionales que son tan desestabilizantes, que te pueden realmente empujar a un episodio de ansiedad o de tristeza sin saber bien cómo salir de eso, porque de eso consiste la autorregulación, el poder estabilizarte y salir de esa situación emocional. Porque este tipo de respuestas emocionales tan extremas afectan nuestras vidas y nuestras relaciones. Por eso es necesario tener recursos, que es lo que intento con este episodio, ¿no? De darte recursos para poder gestionar este tipo de situaciones y que no te vuelquen o que no afecten en tus relaciones, ¿no? Además, el saber autorregularte emocionalmente es lo que te permite también el ser feliz, el vivir de la vida, el no sufrir, ¿de acuerdo? O sea, quita sufrimiento de tu vida y te ayuda a disfrutar tranquilamente de tu existencia, porque este tipo de tsunamis emocionales hace que reacciones en lugar de que respondas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que después de escuchar este episodio puedas echar mano de los recursos que voy a explicarte. La autorregulación emocional es una habilidad que idealmente aprendemos de pequeños, porque de hecho son nuestros padres los que nos ayudan a crear esa habilidad relacional, ¿vale? Esa habilidad emocional, en nosotros. Pero por la razón que sea, si nuestros padres no han sabido, porque ellos mismos, pues yo qué sé, han sido víctimas, no me gusta utilizar la palabra víctima, pero bueno, han sufrido sus propias limitaciones emocionales, si ellos no nos han enseñado a saber autorregularnos, es normal que luego pasemos a ser adultos que tienen patrones emocionales y de conducta que en realidad nacen de esas
esa inhabilidad primaria, ¿de acuerdo? Que surgió en nuestra infancia. O lo llevaré un paso más allá de heridas de infancia, heridas emocionales o carencias emocionales de nuestra infancia. Así que nos toca aprender estas habilidades ahora, de adultos, ¿de acuerdo? Este tipo de respuestas emocionales, o cuando más necesitamos saber autorregularnos, es cuando somos detonados y activados por alguien o por algo, ¿de acuerdo? Normalmente se cree que esto lo causa un trauma con T mayúscula, pero también existen trauma con T minúscula. O sea, un trauma con T mayúscula sería acontecimientos claramente traumáticos, accidentes, agresiones, abusos, cualquier tipo de acontecimiento en esta línea. Y luego hay ese trauma en T minúscula, que serían, pues no sé, haber nacido o haber crecido en un entorno donde nuestras necesidades emocionales no fueron atendidas o donde no supieron leernos, donde nuestras necesidades pues, no fueron correctamente satisfechas, ¿no? Y la T minúscula, o este tipo de trauma en T minúscula, es muy habitual, ¿vale? Donde quiero llegar es a decirte que este tipo de detonaciones en nosotros, de activación en nosotros, es normal que se dé en nuestras relaciones más próximas. Por ejemplo, en familiares, padres, madres, hermanos. No sé si te ha ocurrido alguna vez que, ¡pam!, algo pasa con tu hermano o algo pasa con tu madre que ya se te ha disparado, ¿de acuerdo? Y ya estás viviendo esa ansiedad o ese enfado o esa rabia o esa lo que sea, ¿no? O también sucede muchísimo con amigos, aunque en menor medida, pero puede pasar. Y también, sobre todo, sucede con parejas, ¿vale? Cuando estás en una relación, eso es el mayor espejo que puedes tener, ¿de acuerdo? Pero también es la mayor oportunidad que puedes tener o que se te puede presentar para sanarte. Por lo tanto, nuestras relaciones acostumbran ser los escenarios donde se nos activan este tipo de respuestas emocionales y es cuando más necesitamos autorregularnos. Cuando hablo de autorregularse, no se trata de no sentir nada. No se trata de no validar nuestras emociones, no se trata de, no sé, enterrar nuestra emoción en algún lado. Se trata simplemente de saber volver a la proporción, de no vernos secuestrados, como te decía al principio, por esa emoción y no caer en la reacción automática y animal, de animal herido, sino en el poder volver a ti mismo, validando y viendo esa emoción, poder desde ahí entonces responder de una forma mucho más equilibrada, ¿vale? Entonces, voy a pasar a los pasos que yo misma practico y que te recomiendo practicar. Yo he ido aprendiendo esto de otras personas, de otros libros, de mis propias prácticas, de terapia, de ir investigando y explorando para crear mi caja de herramientas, ¿vale? Que me ayudan a navegar este tipo de situaciones porque básicamente, ya no tanto que también, ya no tanto para, no sé, mantener mis relaciones lo menos rotas posible o disruptivas posible, me refiero, sino a yo poder disfrutar más de la vida, porque cuando a mí me suceden estas cosas es que sufro y no me gusta sufrir. Por lo tanto, es cuando cojo mi caja de herramientas y echo mano de estas prácticas. Antes de pasar a estas prácticas, de nuevo recordarte que puedes acceder a mi curso Ser Más Feliz, que encontrarás en mi web laurarribas.com o cursosermasfeliz.com y es de acceso gratuito. Paso número 1. Lo más importante, lo que para mí fue un game changer, fue el practicar la pausa. Es decir, desarrollar la conciencia de, oh Dios mío, me estoy activando, estoy en modo rabia, modo tristeza o modo pánico o modo ansiedad, lo que sea, cualquiera que sea tu emoción más habitual que te lleva a este tipo de estados, identificarla, darte cuenta que estás a 1000 ahora mismo y no reaccionar. Es decir, observarla, decir, por ejemplo, en mi caso puede ser la ansiedad, de decir, estoy en modo pánico y la forma en la que yo lo vivo no me deja pensar racionalmente, es algo como muy atávico, es un miedo que me llevaría a, cuando yo no desarrollaba o practicaba todos estos pasos, no era dueña de mí misma, empezaba a comportarme o a responder de una forma bastante errática que luego yo me arrepentía, ¿no? De decir, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he dicho lo otro? ¿O por qué...? ¿No? O sea, ¿por qué no he sabido contenerme, ¿no? Y cuando practico la pausa y no reacciono, es difícil quizás al principio, pero no reaccionar, y funciona muy bien pensar, un truquito que a mí me funciona muy bien es pensar, o sea, desasociarme de eso, es decir, ya está aquí mi locura,
no estoy loca para nada, de hecho creo que soy una persona muy cuerda, pero el decirme, mira, aquí, o podría llamarle mi herida, ¿no? Es decir, no soy yo, aquí está mi yo herida y está en full on, modo señal y llamando la atención y estoy súper activada. Pero cuando hago esta desasociación, me es mucho más fácil entrar en el observador y darme cuenta que me está pasando esto. Entonces, no reaccionar, ¿vale? Porque dudo mucho de que algo que puedas decir o hacer en ese estado pueda ser constructivo. Es en ese estado cuando decimos cosas de las que luego nos arrepentimos o cuando hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. No respondas, no te pongas borde, no, o sea, quédate observándote. O sea, si sientes que harías algo impulsivamente, puedes estar 100% seguro de que no es una buena respuesta, no es una buena reacción, no es una buena decisión. No llames a nadie, no escribas a esa persona, no busques a esa persona, no respondas de esa forma. Para, ¿vale? Para. El segundo paso, por lo tanto, muy conectado con el primero, es desarrollar tolerancia a esa incomodidad de esa respuesta emocional. Para tú poder parar y practicar la pausa y no reaccionar, tienes que, obviamente, saber darte cuenta cuando estás activándote y estás siendo preso de esa respuesta emocional, ¿de acuerdo? Que es un automatismo emocional, psicológico en ti, y saber sostenerlo, saber tolerar esa incomodidad, esa respuesta emocional. Y la sabrás sostener porque al observarla y mirarla y no reaccionar y seguir mirándola, te darás cuenta que pasa una ola y sigue sobreviviendo y pasa otra ola y sigue sobreviviendo, ¿de acuerdo? El hecho que tú experimentes intensamente una emoción no quiere decir que tengas que responder ya desde esa emoción. De hecho, todo lo contrario, seguramente. De nuevo, dudo mucho que salga algo constructivo desde cualquier respuesta que te pida hacer esa emoción. Tienes que calmarte, ¿vale? Por lo tanto, tolera la incomodidad de esa respuesta emocional, sosténla. Tenemos que acostumbrarnos acomodarnos a esa incomodidad, a nadie le gusta sentir esa ansiedad, a nadie le gusta sentir ese miedo o esa tristeza o esa rabia, pero obsérvala, sosténla y date cuenta cómo va incluso modificándose. Si sabes observarla, verás que o bien pierde intensidad o que a lo mejor, yo qué sé, es enfado, luego pasa tristeza o que, etcétera. Y funciona como olas, pero sosténlo. Tolera esa incomodidad. Luego el tercer paso es vuelve al presente, ¿vale? Estamos secuestrados por esa emoción, hay que volver al presente. Una de las formas más rápidas para volver al presente es describir qué estás experimentando a través de los sentidos. Por ejemplo, ¿qué estás viendo? ¿Dónde estás? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Si estás en la calle ahora mismo, estoy viendo una camiseta roja o estoy viendo que alguien cruza la calle, que estoy oliendo que he pasado por delante de un café o oigo risas que salen de un café o lo que sea, ¿vale? Esto te lleva automáticamente al presente porque, aunque se crea lo contrario, somos incapaces de pensar en dos cosas a la vez. Cuando te pones a describir el presente, ya son segundos que rascas, que sacas de ese pensamiento que te ha llevado a esa respuesta emocional, porque te puedo asegurar que esa respuesta emocional te la ha llevado una conversación, un pensamiento, una idea. Iremos a esto más adelante en este episodio, pero para salir de ese pensamiento y volver a esa autorregulación tienes que venir al presente y tu entorno, el aquí y ahora, el describir lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, etcétera, a través de tus sentidos te lleva automáticamente al aquí y ahora. Luego está el volver a ti. Muy parecido al punto 3, el de volver al presente, describiendo tu entorno, lo que ves, etcétera, pero en el ti, ¿vale? Es decir, localiza en tu cuerpo lo que te está pasando. ¿Qué sientes y dónde estás sintiendo esto? ¿Es a lo mejor un calor en el pecho o un fuego que te nace del estómago? ¿O es a lo mejor una tristeza y un peso en el estómago que te cae a los pies? ¿Es a lo mejor un peso en el pecho y una ansiedad que te parece casi insoportable, pero que si la sostienes te das cuenta que se va diluyendo? Si respiras hacia cualquiera de estas sensaciones te darás cuenta que poco a poco se van como desenredando y diluyendo. Entonces, localízala en tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Vale? A nivel corporal y a nivel emocional. Describe, define. O sea, yo puedo decir, siento ahora mismo pánico o siento ahora mismo ansiedad.
O al revés, empezar a decir, siento un peso en el pecho o siento mi respiración muy superficial. Ostras, es que me estoy dando cuenta entonces que siento ansiedad, que es un tipo de miedo, ¿vale? Es un miedo extremo, ¿vale? La ansiedad. Entonces, si yo, por un lado, identifico lo que siento en el cuerpo, identifico luego lo que siento en la emoción, ya estoy de nuevo volviendo al presente, volviendo a mí. El siguiente paso sería el respirar. Las veces que necesites. Y sobre todo es un tipo de respiración desde el estómago, ¿vale? Porque podrías hacer una respiración. Lo que acostumbramos a hacer es respirar desde el esternón, muy desde arriba, y eso nos lleva a un tipo de respiración superficial. Y el tipo de respiración que te sugiero hacer es desde el vientre, ¿vale? O sea, cuando inhalas, que se te hinche el vientre, aguanta ahí unos segundos y luego sueltas todo el aire hasta que ya no te quede aire. Luego vuelves a inhalar desde el vientre. Si quieres, empieza desde el vientre, siente cómo se te ensancha también el tórax y luego llegas hasta arriba, la parte de arriba de los pulmones, y luego vuelves a echar todo el aire, empezando por la parte alta de los pulmones, esternón, tórax, torso, y luego lo último que vacías es el vientre y te quedas ahí también unos segundos. Y así cuantas veces necesites, porque es un simple ejercicio que directamente está demostrado que normaliza y tranquiliza nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y es lo más accesible que tenemos ahora mismo, ¿vale? Lo puedes hacer en cualquier sitio. Si estás en una conversación o estás en una situación que te sientes activado, te puedes ir al baño, lo puedes hacer. Si estás solo, también lo puedes hacer en la parada del bus, en cualquier sitio puedes hacer este tipo de técnica, ¿vale? La respiración es una forma de calmar nuestro sistema nervioso. Y ahí es cuando estás empezando ya a autorregularte, ¿vale? Entonces, lo hemos empezado a hacer antes, pero aquí también sería, si no lo has conseguido antes, el siguiente paso sería identificar qué te ha despertado esa emoción. Quizás creas que es una persona o algo que te ha dicho, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, has tenido una conversación con una amiga y te ha contado, yo qué sé, que le va súper bien y que no sé qué, no sé cuántos, y esto te ha activado a ti un miedo atroz porque tú estás precisamente en otra situación de precariedad económica y de ahí entras en una espiral de que bla, 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 y ya te ha fastidiado el día y ya estás en ansiedad. O a lo mejor estás con tu pareja y tenéis un tema que siempre es una fuente de rifirrafe y que hace que te sientas de X forma, no comprendido o no priorizado o no, lo que sea, ¿no? Entonces, identifica qué me ha llevado a esta respuesta emocional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he pasado de ser una persona que funciona normal, que se despierta así normal, a de pronto estar tan activado? ¿Qué ha ocurrido? Porque esto te ayudará a poner conciencia y a ser menos víctima de estos arrebatos emocionales. Es decir, me doy cuenta de que porque fulanito me ha dicho esto, o porque ha pasado esto, o porque he visto algo en la tele y esto me ha llevado a mis peores miedos, mis peores no sé qué, ¿vale? Entonces, cuando identificas el detonante de esa emoción, que ya te digo yo que el detonante de esa emoción no ha sido esa conversación ni ese acontecimiento, pero bueno, es nuestro punto de partida, ¿vale? Si identificas qué te ha llevado a eso, qué lo ha detonado, empezaremos a saber gestionarlo. Porque el siguiente paso que te pido es que puedes hacer este paso pensando, pero al principio es útil tomar papel y boli, o si estás en la calle, coges tu móvil, las notas de tu móvil, ¿vale? Yo lo hago constantemente, es decir, me ayuda a poner orden, ¿no? Es decir, vale, tomas el móvil, las notas o papel o lo que sea y escribes cómo interpretas eso que ha pasado. Es decir, si en el punto 6 te decía, identifica qué ha detonado esa emoción, y tú puedes decir, bueno, pues me he peleado con mi novio o me he discutido, hemos hablado de no sé qué y es un punto donde siempre chocamos y entonces yo me he sentido así, bla, bla, bla. O me ha dicho tal, con mi amiga ha pasado cual, o en el trabajo he tenido una enganchada y no sé qué, no sé cuántos. O, ¿sabes? O sea, describes qué lo ha detonado. En el punto 7, en el que estamos ahora, lo que hay que hacer es escribir, en realidad, cómo interpretas eso que ha pasado. Es decir, si yo he tenido una discusión con un amigo o con una amiga y me ha provocado ansiedad, lo que yo interpreto de esa discusión es que a lo mejor puedo de ahí interpretar de que ya está, no soy prioritario, hay algo mal en mí, soy defectuoso, bla, 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 bla. O sea, realmente, en función de cuánta conciencia tengas y cuánto tiempo lleves trabajándote, podrás conectar. Normalmente son las mismas heridas emocionales de siempre, ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi caso yo veo claramente ya los patrones, ¿no? Las autopistas emocionales de, esto me ha conectado con esta herida, esto me lo ha conectado con este discurso, con esta creencia base, y ya lo puedo ver, ¿vale?
Pero sí que al principio conectaba o interpretaba esos acontecimientos o esos detonantes y me enrollaba más, ¿vale? Me enrollaba más con, porque claro, porque esto, entonces lo que yo creo es que no sé qué, porque él o ella debería no sé cuánto, y de ahí es cuando, tirando del hilo, voy a esas heridas más base, ¿no? Pero donde quiero llegar es, y es el siguiente punto, es que lo que te ha dado esa ansiedad, esa rabia, esa tristeza, no es el acontecimiento, no es el detonante, no es la conversación, la discusión, el problema que se ha dado no sé dónde. Es lo que tú has interpretado de eso. Esto es súper importante. Tu ansiedad, por ejemplo, no la ha detonado tu pareja o la discusión con tu pareja. Tu ansiedad la ha detonado lo que crees o lo que interpretas de esa discusión o de que él o ella no haga o se comporte como tú quieres que tal, porque eso te haría sentir más no sé cuántos y por lo tanto crees que no eres importante, bla, 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 y ahí ya nos hemos perdido en nuestra interpretación porque se conecta con nuestras heridas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa ansiedad, esa rabia, ese desprecio, esa tristeza surge de la interpretación de los acontecimientos porque los acontecimientos son neutros y es el significado que damos a esos acontecimientos lo que despiertan esas emociones, ¿de acuerdo? Entiendo que cuando estamos en modo vamos a autorregularnos, a lo mejor consigues llegar al punto de hasta respirar, ¿vale? Respirar y consigues calmarte y bueno, ok. Pero es muy importante que intentes ir un paso más allá y hacer los 3 últimos puntos de identificar qué ha despertado esa emoción, qué ha sido el detonante, luego escribir en el boli o en un papel o en algún lado, o si tienes la capacidad mentalmente, entender qué interpretas de ese acontecimiento y luego darte cuenta que esa respuesta emocional no ha sido dada por el detonante, sino por el significado que das a ese acontecimiento, a lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, has hecho este trabajo, a lo mejor ahora te parecen muchos pasos, te sugiero que escuches este podcast quizás tomando notas, de nuevo en tu móvil o algo que esté a mano, porque cuando te sientas así preso de una emoción quieres decir, bueno, ¿qué hago ahora? Dios mío, estoy sufriendo, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, es doloroso lo que estoy sintiendo. Bueno, pues puedes tenerlo anotado en el móvil o en algún papel, ¿vale? Y puede ser que con esto te sea suficiente, ¿no? Con lo que hemos hablado hasta ahora sea suficiente, pero yo de nuevo lo llevo un paso más allá. Cosas que te pueden ayudar y que yo hago, la verdad, es, por ejemplo, decir, vale, ok, yo lo entiendo intelectualmente, puedo ver que el detonante ha sido tal, que lo que interpreto de eso es tal y que eso es lo que me da ansiedad y no por lo tal, vale, pero luego muchas veces me quedo con el, vale, ¿qué hago con esto? Sigo sintiéndome alterada, sigo sintiéndome de tal y tal forma, estoy muy activada, ¿qué hago con esto? En el fondo, cuando hablamos de autorregularnos es calmar nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es mucha práctica somática, es mucha práctica con el cuerpo, ¿vale? Lo que hago muchas veces es salir y ir a dar una vuelta, si es que puedes hacerlo, ¿vale? Ve a dar una vuelta o ir al gimnasio, quemarlo, te apuntas a una clase de lo que sea. No tiene por qué ser un tipo de gimnasia agresiva o muy activa, puede ser yoga o pilates, pero mover el cuerpo, porque en el movimiento corporal también salimos de esa rumiación en la que estamos, ¿no? Pero ir a dar una vuelta funciona súper bien. Luego, escuchar música, bailar también es algo que a mí me funciona muy bien. Me puede cambiar el estado de ánimo de pasar de un estado ansioso a un estado más relajado y alegre. El bailar, ¿sí? Si lo puedes hacer, estás en casa, te pones música, te pones a bailar en el salón de tu casa. Da igual, ¿vale? O con tus niños si los tienes. Yo lo hago con mis hijos y me quedo tan ancha. Te puede funcionar muy bien el hablar con otra gente, quedar, hacer planes, ¿sí? No tanto para hacer un vacío emocional y rajar sobre la otra persona, sino casi como una forma de corregulación con otras personas, ¿no? Quedar con gente que te hacen bien, que te calman. Si quieres sacar el tema de conversación, pero no necesariamente. Lo que sí que tiene que ser gente que no te alteren, que no te pongan nervioso, que no vengan con sus propias ansiedades y que no hagan esa especie de vacío emocional contigo de toma, patapam, aquí tienes todos mis problemas. No, ¿vale? Aquí se trata de cuidarte. O sea, que queda, haz planes. Y luego, y esta yo creo que es la clave también, es recordarte que te tienes a ti mismo. Es decir, hacer mucho trabajo de sanación, de rematernarte o de repaternarte,
para darte cuenta que te tienes a ti mismo, que no estás solo, y intentar volver al adulto en ti para atender al niño en ti, ¿vale? Hablé sobre el niño interior en un episodio del podcast, puedes buscarlo, un podcast anterior, ahí encontrarás. Es una introducción al mundo del reparenting, del rematernarte o repaternarte. Quizás haga alguno más profundo más adelante, pero por ahora es un buen punto de partida. Lo que quiero decir es que cuando estamos en este tipo de reacciones emocionales, estamos en nuestro niño herido. Y nuestro niño herido, como cualquier niño, no puede ser racional, no está escuchando. Lo único que busca es salvarse. O sea, lo vive todo como que está en peligro y tenemos que poder acceder a nuestro adulto en nosotros para cuidar a ese niño herido en nosotros y poder decirle que no está solo, que está aquí, que tú te vas a dar, que ¿qué necesita? Vale, yo te lo doy. ¿Qué, sabes? O sea, cuidarte, ¿de acuerdo? Decirle que no está solo, que tú le vas a acompañar, que intentar incluso cubrir la necesidad emocional que ahora mismo está experimentando. Por eso hablo de recordarte que te tienes a ti mismo. Y yo lo hago. O sea, yo en momentos conforme te vas trabajando, este tipo de episodios emocionales se dan cada vez menos, tengo que decir. Y cuando se dan son mucho menos intensos. Pero también es gracias a un trabajo de sanación, de trabajar con tu niño interior, ¿vale? Y entonces eres capaz de intervenir. Es cuando tu adulto interior puede intervenir y calmar a ese niño. Y obviamente también está la parte de cuestionar esa interpretación que hemos hecho antes, de la interpretación que haces de ese acontecimiento, es lo que te ha llevado a tener esa tristeza, ansiedad, rabia, lo que sea, ¿vale? Incluso decirte, podría ser que eso que tú crees que te está pasando se deba a otra cosa o que no hay mala intención en la otra persona, ¿vale? Podría ser que no hay mala intención en la otra persona, que no está intentando herirte, no te está faltando el respeto a propósito, no te quiere abandonar, no, ¿sabes? O sea, y que simplemente sean esa persona, pues también, bueno, desde sus propias heridas, hablando así, ¿de acuerdo? En cualquier caso, creo que estos últimos pasos, lo de salir, bailar, ir a dar un paseo, ir al gimnasio si puedes o te gusta, hablar con gente, quedar, hacer planes con gente que te calma, que te hace bien, acudir a tu adulto interno, a tu madre, rematernarte o repaternarte y ser esa madre hacia ti mismo, hacia tu niño interior que está pidiendo socorro en ese momento es maravilloso, es lo que más funciona, la verdad. Y luego también cuestionarte, el decir, bueno, todo esto está claro que podría ser una interpretación de bueno, es como lo está viviendo mi niño interior y por lo tanto puede perfectamente mi niño interior no ver que no hay mala intención o que no se acaba el mundo y que todo esto se puede conducir de otra forma, ¿vale? Entonces, sé que he dado mucha información, he dado muchos pasos, quizás quieres volver a escuchar este episodio, anotar todos estos pasos y de nuevo se trata de desarrollar esa caja de herramientas y de acordarte de usarlas, obviamente, para que poco a poco seas menos víctima de estos episodios emocionales y puedas ir navegando la vida y sufriendo mucho menos. Verás que es increíble, o sea, cuando empiezas a practicar la autorregulación, en lugar de pedir a los demás que te autorregulen y por lo tanto operar desde el niño herido y buscar figuras paternas en el fondo o buscar a los adultos en los otros para que te regulen a ti, es no, tú entrar en tu propia autorregulación, en tu propio adulto y encontrar esos recursos que te ayudan a calmarte, etc. De verdad, es un cambio de paradigma, mejora las relaciones, pero sobre todo, mejora tu felicidad, porque dejas de sufrir, ¿de acuerdo? Y este tipo de trabajo, junto a un tipo de proceso de regulación más a largo plazo del que hablaba al principio, hacen que no solo cada vez se den menos este tipo de descompensaciones, sino que se den cada vez de una forma menos intensa. Bueno, en fin, espero que aquí hayas encontrado los recursos, la motivación, la inspiración, sí, sobre todo las herramientas que necesitas para navegar la vida, para tener la vida que quieres. Para mí es un honor que me hayas escuchado hasta aquí, de verdad que me conmueve. Y nada, siempre puedes ir a laurarribas.com, echar mano de mis recursos que ahí encontrarás. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.